La carta llegó sin remitente. Solo mi nombre en el sobre, escrito con una caligrafía desconocida, y dentro, una llave de la casa en Sanchue. Aquella misma casa a la que había jurado no volver jamás. Hace 10 años huí de mi pueblo natal, dejando atrás un corazón roto y secretos familiares que todavía no me daban paz. La fama artística me llegó de manera inesperada, yo solo intentaba expresar con colores lo que desgarraba mi alma, aquello de lo que quería escapar, pero de lo que era imposible huir. Cada trazo de pincel era como un gemido de mi memoria, tristeza, nostalgia y dolor por lo perdido para siempre. O al menos eso creía. Pero ahora esa extraña llave descansaba en mi palma, pesada y fría como un pedazo de pasado. Junto a ella, una nota de una sola línea: es hora de saber la verdad sobre lo que realmente ocurrió. Mi pueblo natal, Sanchue, se encuentra en la misma costa de Corea del Sur. Alguna vez amé esa belleza, el mar turquesa, las playas de arena y las colinas verdes que parecían olas que avanzaban. Pero a partir de cierto momento, más exactamente, desde el día en que me obligaron a marcharme, los recuerdos de Sanchue solo me causaban dolor. Demasiado estaba ligado aquí a lo que perdí. ¿Y a quién perdí? Durante 10 años me convencí de que mis padres habían hecho lo correcto llevándome a Seúl por un gran futuro. Que la familia de Kim Son-woo realmente no era adecuada para nosotros. Que nuestro amor juvenil no era más que una niñería, una tontería pasajera como tantas otras. Pero entonces, ¿por qué mis padres temían tanto esa relación? ¿Por qué mi madre lloraba por las noches y mi padre aludía a ciertas viejas cuentas que podían salir a la luz por mi relación con Son-woo? Y lo más importante, ¿quién me envió esa llave y con qué propósito? Giraba la nota entre las manos, observando los delicados caracteres. La caligrafía era femenina, pero sin duda no era la de mi madre. ¿Podría ser de alguna vecina? O quizá. Un pensamiento repentino me heló la sangre. ¿Y si era Son-woo quien la había escrito? No, él nunca escribía tan bonito. Pero, ¿y si había pedido a alguien que lo hiciera? Tras 3 días de tortuosas dudas, finalmente me subí al coche. El plan era sencillo: llegar, ocuparme de la casa, que de algún modo había pasado a mí después de la muerte de mis padres, y averiguar quién y por qué me había enviado aquel misterioso mensaje. Después, regresar a donde todas esas viejas historias no eran más que bocetos borrosos en mi memoria. Al menos, eso esperaba. Sin embargo, apenas bajé del coche frente a la vieja casa, el corazón se me encogió con tal fuerza que instintivamente me llevé la mano al pecho. El pequeño porche, la familiar puerta de madera con manija de cobre, los rosales junto a la verja. Todo emergía como un sueño de infancia. Inspiré profundamente el aire oceánico impregnado de sal, cerré los ojos un instante y me pareció volver a ser aquella muchacha que salía corriendo hacia una cita con su primer amor. ¿En qué estoy pensando?, me reprendí en voz baja al despertar de la ensoñación. Me armé de valor y me dirigí a la puerta. La llave de la carta encajó a la perfección, la cerradura se dio con un chasquido, como si la hubieran engrasado ayer mismo. Extraño. La casa llevaba 2 años vacía, desde la muerte de mi madre. En la sala de estar todo parecía casi igual, salvo que los muebles estaban cubiertos de polvo. Pero al acercarme al viejo aparador, vi algo que me paralizó: sobre su superficie había un sobre. Grueso, amarillento por el tiempo, con mi nombre escrito en la portada. La caligrafía era de mi padre. Dentro había fotografías en blanco y negro y una carta que empezaba con las palabras: si lees esto, significa que ha llegado el momento de saber la verdad sobre por qué no te permitimos casarte con Son-woo. Y sobre el precio que pagamos por guardar silencio. Las manos me temblaban mientras despegaba la carta entera. En una de las fotos vi a mis padres en su juventud, y junto a ellos un hombre y una mujer que reconocí como los padres de Son-woo. Todos sonreían, abrazados, como los mejores amigos. ¿Qué los unía?
¿Y qué sucedió para transformar aquella amistad en semejante odio? Y lo principal, ¿seguía vivo Sonú? ¿Y qué pensaría cuando supiera que había regresado? Afuera empezaba a oscurecer y la casa se llenaba de sombras del pasado. Comprendí que, al abrir ese sobre, ya no podría marcharme sin más. Demasiadas preguntas exigían respuestas. Y quizá, en algún rincón de este pueblo, aún vivía el hombre al que nunca dejé de amar, aunque hubiera intentado convencerme de lo contrario. La primera noche en la casa la pasé sintiéndome un fantasma de mi propia juventud. La casa parecía respirar conmigo, crujían las tablas del suelo, golpeaban las contraventanas al viento, y por las paredes corrían destellos pálidos de los faroles de la calle. Me tumbé en la vieja habitación, sobre un colchón medio conservado que encontré en el desván, y escuchaba cada ruido, esforzándome por no pensar en Sonú. Pero inevitablemente su imagen surgía en mi mente, sobre todo al cerrar los ojos. Todo había empezado tan inocente y hermoso. Estudiábamos juntos en la secundaria, yo, siempre torpe, distraída, dibujando en un cuaderno en lugar de tomar apuntes. Él, respetado por todos por su buen carácter y su disposición a ayudar. No en vano era el capitán del equipo escolar de baloncesto. Siempre irradiaba calidez. Nos acercamos por primera vez cuando me pidió ayuda con los carteles para un torneo. Recuerdo aquel día con todos sus detalles, nuestras miradas risueñas sobre los rotuladores, mis dedos manchados de pintura que él limpiaba con una toallita húmeda, y aquel temblor no dicho que empezaba a crecer en mi pecho. Intentaba apartar esos recuerdos, convencerme de que el pasado estaba olvidado, que él tenía ya su vida y yo la mía. Pero la memoria, como para desafiarme, seguía proyectando en mi interior una cinta de momentos compartidos. Desde el primer beso bajo las ramas de un cerezo hasta la dolorosa despedida cuando tuve que huir del pueblo por orden de mi familia. Nunca llegué a saber toda la verdad de lo ocurrido entonces. Mis padres insistían en que era por mi bien, por el gran futuro que me esperaba lejos de aquella provincia. Y su familia, según sabía, apoyó la decisión de separarnos. Nadie quería que estuviéramos juntos. Dormir fue difícil, pero finalmente caí en un sueño inquieto, del que me despertaron las gaviotas al amanecer. Soñé con la escuela, con Sonú, y con nosotros corriendo bajo un aguacero, perseguidos por alguien. El despertar trajo dolor y una extraña melancolía. Y aún así, al levantarme, me repetí con firmeza que tenía un objetivo, vender la casa. Eso era lo principal. Había que dedicarse a ello, contactar con un agente inmobiliario, reparar las paredes, mostrar la casa a posibles compradores y volver a Seúl. Con ese pensamiento fui al armario de la habitación de mis padres, por si quedaba algo de valor. Apenas entreabrí la puerta, me cayó encima una luz de recuerdos, la ropa cuidadosamente doblada de mi madre, algunos trajes de mi padre en perchas, y de pronto, casi al fondo, una caja con fotografías antiguas. El corazón se me encogió al ver aquellos rostros familiares, mis padres junto al mar, yo de niña con trenzas, y Sonú a mi lado, sosteniéndome de la mano. Debíamos de tener unos 16 años. Aparté la foto, conteniendo las lágrimas. ¿Para qué había regresado tanto tiempo? ¿Por qué no lo dejé todo en manos de un agente inmobiliario? Pero la respuesta estaba dentro. Necesitaba poner yo misma el punto final, romper esa cadena de recuerdos y seguir adelante. La esperanza de liberarme del pasado me empujaba. Por la tarde decidí dar un paseo por el centro del pueblo, necesitaba comprar algo de comida, algunos productos de limpieza y además pasar por una inmobiliaria. Me inquietaba la idea de explicar mi situación a la gente, pero aún más temía encontrarme con caras conocidas. Demasiada gente me recordaba, y no quería responder a esas preguntas. ¿Cómo estás, Ji-yeon? ¿Por qué te fuiste? ¿Volviste para quedarte? Ya me acercaba a una tiendita junto a la parada de autobús, cuando de repente alguien me llamó por mi nombre. Me giré, y en ese instante el corazón casi se me salió del pecho.
frente a mí estaba Kim Sonu, el mismo a quien había intentado borrar de mi vida. Se veía algo distinto a mis recuerdos, pero seguía siendo inconfundible. Los mismos ojos cálidos, facciones un poco más firmes, y en su porte había una seguridad especial, la de alguien que había logrado mucho. ¿Ji-yeon? Repitió con tanta sorpresa que por un momento volví a ver en él al mismo chico que aguardaba nervioso mi llamada. ¿Cuántos años han pasado? Sentí como todo en mí se encogía y mis piernas se volvían de algodón. Creía haberme preparado para todo en estos 10 años, para burlas, para una fría acogida, para recuerdos dolorosos. Pero no estaba preparada para una cosa, el tono suave de su voz, que parecía desgarrar mi coraza desde dentro. Sonu, susurré, intentando mantenerme serena. Sí, he vuelto por poco tiempo. Estoy arreglando algunos asuntos con la casa. Él asintió, apartando la mirada hacia un lado, como si no se atreviera a mirarme directamente a los ojos. Quizá para él también era difícil. Entiendo. He oído que tus padres. Se interrumpió. Evidentemente le incomodaba hablar de mi familia y de la muerte de mi madre. Mis condolencias. Yo solo asentí, incapaz de responder con palabras. Tal vez debía haber dicho gracias, pero la voz se me quedó atrapada en la garganta. ¿Cómo estás? Preguntó al fin. Escuché que te convertiste en una pintora reconocida. Sonreí con amargura. Sí, algo así. Pinto cuadros, participo en exposiciones. Eso es estupendo, me miró de nuevo, y noté un leve temblor en su voz. Siempre supe que tenías talento. De repente nos quedamos en silencio. Me parecía que hasta los transeúntes podían oír ese vacío. Como si el tiempo se hubiera detenido para observarnos, burlándose con recuerdos. Finalmente reuní fuerzas para romper el hilo de tensión, yo. Tengo que. Empecé, sin saber cómo terminar. Todo sonaba ridículo. Mira, no quiero entretenerte, solo. Bueno. Buscaba palabras para irme, escapar de la situación. ¿Cobardía? Tal vez. Pero no podía hacerlo de otro modo. Asintiendo, Sonu dijo, lo entiendo. Ha pasado mucho tiempo. Mi vida también cambió. Tengo familia, esposa, hijos. Asentí, sin intentar disimular el temblor de mis manos, y murmuré distraída, sí, lo había oído. Me alegra que todo te vaya tan bien. Quizá. Me miró con cierta inseguridad. Quizá podríamos vernos algún día. Hablar. Sabes, como amigos. Quedaron tantas cosas sin decir. Ambos sabíamos lo arriesgado que era proponer solo hablar, pero no pude obligarme a rechazarlo con brusquedad. Dentro de mí se agitó una ingenua esperanza de que esa conversación ayudara a poner las cosas en su sitio y dejar el pasado atrás. Sí. Veamos, respondí. Aunque no estoy segura de que sea buena idea. Pero. Tal vez ambos necesitemos cerrar ese capítulo, como dicen los psicólogos. Él sonrió con tristeza. De acuerdo. Te llamaré mañana. Le dicté mi número. Lo anotó rápidamente en su teléfono y se despidió, volviéndose con prisa, como temiendo que sus ojos delataran algún secreto. Cuando desapareció tras la esquina, me descubrí de pie en medio de la calle, con la mano en el pecho, intentando comprender por qué mi corazón latía como si acabara de correr un maratón. Hice las compras como planeaba, un limpiador para el suelo, alimentos sencillos para la cena, un par de velas por si acaso. En mi casa la electricidad aún no había sido revisada, y temía que algo fallara. Pero todo me ocurría como en una niebla. El primer encuentro con Sonu no solo me descolocó, sino que abrió de par en par la puerta a aquel tiempo en que éramos jóvenes y creíamos en milagros.
De camino a casa, algunos vecinos de Sancho me saludaban, sorprendidos de verme, y preguntaban cuándo había llegado. Respondía con cortesía, pero evasiva. Volver aquí era como pisar arena movediza, cada paso podía arrastrarme más profundo hacia el pasado. Al acercarme a la casa, sentí una creciente inquietud. Parecía que las paredes susurraban, y aquel susurro decía, ¿crees que puedes borrarlo todo? Pero el pasado proyecta una sombra larga. Traté de sacudirme esas emociones y me puse a limpiar. La limpieza mecánica del polvo y la suciedad, fregar los suelos. Aquello ayudaba a distraerme. Trataba de imaginarme simplemente como una limpiadora eventual, para la que no importaba que dentro de estas paredes hubiera fantasmas. Pero cada habitación guardaba su propia historia. Por ejemplo, mi cuarto de niña. Recordé cómo mi padre me construyó un improvisado caballete, clavando una tabla en el garaje y sujetándole unos listones de madera. Allí fue donde empecé a pintar al óleo por primera vez. O la cocina, el lugar donde hablaba con mi madre sobre mis sueños de ingresar en una escuela de arte en Seúl. Y también el salón con chimenea, en el que alguna vez me escondí en los brazos de Sonu, para que mis padres no notaran que nos besábamos tarde en la noche, cuando yo supuestamente ya estaba dormida. Al quitar las telarañas en la esquina de la sala, de pronto vi que el viejo reloj, que alguna vez marcaba la hora, ahora estaba detenido, las manecillas en 12:07. Tal vez en ese mismo instante también mi tiempo en esta casa se había detenido para siempre. Al caer la tarde, sonó el teléfono y me estremecí, sacudiendo de mi mente todos los demás pensamientos. El número era desconocido, pero supuse que podía tratarse de esa llamada. ¿Aló? Dije con cierta tensión. Soy yo, Sonu, se escuchó en la línea una voz baja. Perdona si interrumpo. Solo quería saber cómo estabas. Y acordar un encuentro. Dijiste que estarías libre en los próximos días, ¿no? Sí, respondí, escondiendo la agitación en la voz. Pero, quizás mejor nos vemos en algún sitio fuera de casa. ¿Podría ser en un café? Propuse deliberadamente un terreno neutral. Ambos sabíamos que vernos en mi casa o en la suya sería demasiado íntimo, y yo no quería dar pie a habladurías. Los pueblos pequeños son enormes ojos y oídos. Está bien, de acuerdo. Hay un lugar tranquilo junto al malecón, abrió hace unos 3 años. Se llama Sinchu. Sirven sobre todo mariscos. ¿Nos vemos allí mañana, digamos a las 5 de la tarde? Acepté, notando que hablaba rápido y como si tratara de evitar las pausas. Tal vez también para él esa conversación era difícil. Al colgar, me senté en el sofá, abracé mis rodillas y me quedé mirando un punto fijo. Intentando entender lo que sentía, me di cuenta de que no era miedo ni enojo, más bien una mezcla de curiosidad y desasosiego. Quería saber cómo vivía, por qué todo había resultado así, y si había alguna posibilidad de soltar, algún día, lo que dentro de mí todavía no se apagaba. Sin embargo, también entendía otra cosa. Todo aquello podía afectar a su familia. Tal vez ponía en riesgo su matrimonio con solo estar presente. Si él estaba bien, ¿tenía yo derecho moral a irrumpir de nuevo en su vida? Pero no había sido yo quien buscó este encuentro, fue iniciativa suya. ¿O acaso, en el fondo, lo había impulsado yo misma sin querer? Todas esas preguntas giraban en mi cabeza sin dejarme paz. Esa noche encendí un par de velas para crear algo de calidez. Me senté en el suelo, junto a la ventana, mirando el mar que se extendía como una franja gris bañada por la luz de la luna, y pensaba en cómo salir de aquel laberinto. Yo había venido para vender la casa y marcharme. Pero el reencuentro con Sonu hacía que mi corazón latiera con el ritmo de una peligrosa esperanza. Al día siguiente, hacia el mediodía, ya no encontraba calma. Los nervios me tenían al límite y comprendí que necesitaba desahogarme. Decidí salir a caminar por la orilla.
Mientras avanzaba, intentaba escuchar el rumor de las olas, los gritos de las gaviotas, respirar el aire cálido y salado. Todo aquello me calmaba un poco. Cuando volví a cambiarme antes de la cita, ya casi oscurecía. Llegué a Sinchu un poco antes de la hora. Entré, un café acogedor con mesas de madera y platos de pescado dispuestos con delicadeza. Elegí una mesa junto a la ventana que daba a la bahía y empecé a mirar el menú para distraerme. Pero notaba como mis dedos temblaban de nervios. Cuando Sonu entró, vi de inmediato su reflejo en el cristal, parecía tranquilo, pero su mirada lo delataba. Nos saludamos, sonriéndonos con cierta incomodidad, y nos sentamos. Me alegra que hayas venido, dijo, intentando sonar seguro. ¿Cómo estuvo tu día? Bueno. Ocupándome de la casa, respondí. Llena de polvo y recuerdos. Él asintió y sonrió apenas. Puedo imaginarlo. Pedimos pequeñas porciones de sashimi, ensalada de mariscos, té. El silencio cayó unos segundos, pero pronto decidí hablar. Hablemos. De todo lo que pasó. Creo que los dos lo necesitamos. Sonu se pasó la mano por el cabello con gesto cansado. Sí. Todo el tiempo he vuelto con la mente a lo que ocurrió entonces. Sentí que una amarga ola de emociones se levantaba dentro de mí. Sonu, sabes. Yo todavía no entiendo toda la verdad. Me llevaron a Seúl, me dijeron que debía concentrarme en los estudios y en la carrera. Que nuestra relación no tenía futuro porque... Me detuve un instante, recordando a mi padre y sus palabras de que la familia de Sonu nunca te permitirá desarrollarte, son demasiado tradicionales. Él suspiró pesadamente. Mis padres estaban en contra de ti. No porque fueras inadecuada, sino porque temían que la vida con una artista fuera inestable, sin garantías. Mi madre y mi padre querían que me casara con una chica de familia más práctica, con un ingreso seguro y valores igual de conservadores. ¿Y tus padres pensaban que yo no podría darte un futuro? Más o menos. Mi padre creía que una pintora debía estudiar en el extranjero, relacionarse con galerías en Seúl y en Europa. Y en nuestro pequeño pueblo, según él, yo me marchitaría. Además, sentí un nudo en la garganta. No consideraba a tu familia digna. Perdona si suena duro, pero mis relaciones con mi padre eran difíciles. Siempre quiso lo mejor para mí, pero su manera era dura. Sonu bajó la vista hacia la taza. Lo entiendo. Entonces nuestras familias hicieron todo para separarnos, y nosotros éramos demasiado jóvenes para resistir. Asentí, sintiendo una mezcla extraña de rencor hacia mis padres y arrepentimiento por no haber tenido el valor de tomar mi destino en mis manos. Dime, ¿y tú? ¿Cómo seguiste? Pregunté en voz baja. Se encogió de hombros. No fue fácil. Te perdí, sufrí ese dolor. Luego entré a la universidad en una ciudad cercana, volví aquí, encontré trabajo en la administración local. Conocí a una buena chica, Park Jeon, nos casamos. Ahora tenemos 2 hijos. Niños. Jeon Yo y Jeon Min. 8 y 5 años. En su rostro apareció una sonrisa cálida. Son maravillosos. Sentí una punzada de celos y de culpa. Me alegro por ti. De verdad, dije. Suena como si todo te fuera bien. Él sonrió con cierta ironía. ¿Sabes cuál es el problema? Que todo parece correcto, estable. Pero a veces, de noche, me despierto y recuerdo tu sonrisa, tu determinación, como pintabas al aire libre. Y me parece que dejé escapar algo muy importante en mi vida. Sus palabras me conmovieron, el corazón me dio un vuelco. Pero no tenía derecho a reaccionar, ni a sentir alegría por su confesión. Era un hombre casado, con familia, y nosotros solo nos habíamos encontrado para cerrar heridas abiertas.
¿O no? En ese momento la camarera trajo los platos y nos interrumpimos, fingiendo que todo estaba bien. Pero las palabras de Sonu seguían resonando en mi cabeza. La velada pasó como un suspiro. Recordamos nuestro pasado, anécdotas divertidas del colegio, los planes que hacíamos, alquilar juntos un modesto apartamento y vivir creativamente, con libertad, como si el mundo estuviera a nuestros pies. Reímos, bromeamos, pero en nuestros ojos, lo sentía, se agitaba una tristeza no invitada. Al salir del café, me preguntó, ¿damos un paseo por el malecón? Acepté. No quería irme, y sabía que peligrosamente posponía el momento de la despedida. Caminamos despacio, uno al lado del otro, el viento agitaba mi cabello y la luz de la luna jugaba en las olas. Sonu me habló de sus hijos, de cómo el mayor se había aficionado al dibujo, y yo escuchaba sonriendo, imaginando con sus ojos a ese pequeño futuro artista. Se parece a ti, dijo en voz baja. Cada vez que lo veo con un lápiz y papel, me acuerdo de ti. Debe de ser talentoso, si lo dices tú, respondí suavemente. Nos detuvimos al llegar al final del muelle. Y entonces cayó el silencio. Estaba a mi lado, pero sentía su incomodidad y una tristeza inmensa. Bueno, supongo que debo volver a casa, dijo al fin, mirándome con atención. Gracias por la velada. Estoy contento de que hayamos hablado. Yo también, respondí. Cuida de ti y de tu familia. Mirándolo a los ojos, sentía que las lágrimas me subían a la garganta. Demasiados sentimientos me desbordaban, arrepentimiento, nostalgia, ternura aún encendida dentro de mí. Pero no podía ayudarme ni ayudarlo. Él apartó la mirada con esfuerzo, asintió brevemente, se dio la vuelta y caminó hacia su coche. Yo permanecí allí unos minutos más. En mi mente resonaba una sola pregunta, ¿por qué no pudimos estar juntos? ¿Acaso el amor no es lo más importante? Pero la vida, como siempre, resultó mucho más complicada. Cuando finalmente emprendí el regreso, el camino de luna sobre el agua me parecía un sendero hacia el pasado, mientras la realidad me arrastraba hacia el futuro. Pasó una semana, durante la cual me dediqué a la casa. El agente inmobiliario con el que me había puesto en contacto vino un par de veces a inspeccionar y precisar detalles. Decía que la casa está en buen lugar, pero necesitará reformas, de lo contrario el precio será más bajo de lo deseado. Yo asentía, fingiendo conformidad, aunque en realidad sentía algo extraño, desde el principio estaba segura de que quería vender la casa. Y ahora, mi corazón parecía protestar. Durante esos días no vi a Sonu, solo un par de veces me llamó para preguntar cómo estaba, y yo intentaba responder con frialdad, para no avivar la tormenta dentro de mí. Pero me sorprendía esperando su llamada. Y, por desgracia, la esperaba con un temblor ilusionado. Una noche volví a tomar los pinceles. Necesitaba terminar un cuadro que había empezado en Seúl, pero nunca encontraba la idea justa para concluirlo. En él intentaba representar a una chica con tutú de ballet, balanceándose al borde de un acantilado, y al fondo se extendía un mar infinito. Pero la imagen seguía inacabada, como si me faltara el valor interior para mostrar si aquella bailarina caería al abismo o hallaría un camino seguro. Sentada en el suelo, rodeada de botes de pintura, pensé, quizás esa chica era un reflejo de mí misma. Tal vez toda mi vida había estado equilibrándome entre mis verdaderos deseos y la presión del mundo exterior. De repente, llamaron a la puerta. Me levanté, dejé el pincel y fui a abrir, suponiendo que sería el agente inmobiliario. Pero en el umbral estaba Sonu, se veía alterado, con un destello de desesperación o decisión en los ojos. Perdona por venir sin avisar, dijo rápidamente. Pero yo tenía que hablar contigo en persona. El corazón se me hundió. Retrocedí un paso, dejándolo pasar. Mis nervios se tensaron de inmediato, como cuerdas estiradas. ¿Todo bien? ¿Pasó algo?
Pregunté, intentando mantener la calma. Él recorrió la habitación con la mirada, notó el lienzo en el suelo. Se detuvo un momento en él, pero luego volvió a mirarme a los ojos. Necesito desahogarme. Sé que tengo una familia, responsabilidades. Y que, probablemente, lo nuestro debió quedarse en el pasado. Pero cada día, desde que volví a verte, no puedo dormir, no puedo comer. No sé cómo seguir viviendo, sabiendo que estás cerca y fingiendo que no nos une nada. Me quedé inmóvil, sintiendo que aquellas palabras hacían gemir a mi alma. No sabía qué decir, pero entendía que debía ser sincera. Sonu, yo también estoy confundida. No quería volver al pasado, pero tu imagen, tus palabras. Me detuve, perdiendo el dominio de mí misma. Tienes que entender, tienes esposa e hijos. Yo no puedo. Lo sé, me interrumpió él. Lo sé, sé que todo esto parece incorrecto. Pero todos estos años no he dejado de pensar en ti. Y, al parecer, en algún lugar dentro de mí nunca acepté nuestra separación. Amo a mi esposa como a alguien cercano, juntos criamos a nuestros hijos. Pero aquella profundidad, aquella pasión que sentía por ti, nunca la volví a tener. Las lágrimas me subieron a los ojos y por dentro se levantó una tormenta. No quería ser la causa del dolor de nadie. Pero tampoco podía negarlo, bastaba con que él se acercara, y era como si un imán me atrajera hacia él. ¿Entiendes lo que estás diciendo? Susurré. Si ahora dejas a tu familia por mí. Él negó con la cabeza. No puedo simplemente destruir lo que tengo. Pero tampoco puedo vivir fingiendo que todo sigue igual. Un silencio terrible cayó en la habitación. Mi corazón latía tan fuerte que escuchaba el golpe en mis oídos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Se me escapó con casi desesperación. Si intentamos estar juntos, ambos haremos sufrir a las personas que queremos, sobre todo a tu familia. Y si nos separamos otra vez, esa herida será para nosotros. ¿De verdad no hay otra salida? Sonu exhaló con desesperación. No lo sé. Pero tenía que decirte que mis sentimientos no han desaparecido. Quisiera pedir perdón por no haber sabido luchar por nosotros en su momento. Di un paso hacia él, y de inmediato me abrazó como si temiera que me desvaneciera. Me refugié en su pecho, dejando que las lágrimas corrieran. No había palabras capaces de arreglar nada. Pero en ese instante solo sentía el calor de su cuerpo, su aroma familiar, y los recuerdos me golpeaban como una ola imparable. Me quedé pegada a Sonu, sintiendo los latidos de su corazón. Toda la determinación con la que había intentado armarme al llegar a Sancho se rompía en pedazos diminutos. Cuando me fui hace tantos años, creí con fe absoluta que con el tiempo el dolor se apagaría, que los recuerdos se disolverían. Pero ahora comprendía que todo había sido un autoengaño. Al final nos separamos un poco. Lo miré a los ojos y vi en ellos lo mismo que un día ardió en mí, amor, mezclado con desconcierto y culpa. Sonu retiró lentamente su mano de mi cintura, como si no quisiera soltarme, pero sabiendo que debía hacerlo. Perdóname, susurró, despeinándose con aquel gesto tan suyo desde la juventud. No quería irrumpir así. Simplemente ya no podía soportarlo más. Toqué su muñeca. Necesité unos segundos para calmar el corazón desbocado y hallar en mí un poco de claridad. Yo lo entiendo, dije al fin. Sabes, aquí no hay correcto ni incorrecto. Somos prisioneros de una situación que no hemos creado solo nosotros. Nuestras familias, las circunstancias. Todo eso nos hizo extraños durante 10 años. Él me miró largo rato, como si quisiera decir más, pero se contuvo. Comprendí lo difícil que era para él pronunciar en voz alta esos sentimientos que hervían en su interior. ¿Y qué haremos ahora?, preguntó en voz baja. Me pasé la mano por la frente, como si quisiera borrar la ansiedad que tanto me pesaba.
No tengo ni idea. Volví para vender la casa e irme de nuevo a Seúl. Pero después de verte, todo se ha trastocado. Y, para ser sincera, tengo miedo. Él quiso objetar, pero le tomé la mano. Escucha, Sonu. No quiero ser la causa de que destruyas a tu familia. Sé lo difícil que es criar hijos, lo serio que es ese compromiso. Tú eres padre, tienes una responsabilidad. No puedo permitir que renuncies a eso. Sus ojos se oscurecieron, un destello de dolor cruzó en ellos. Lo entiendo. Pero tampoco puedo traicionar del todo lo que siento. Me desgarra por dentro. Apreté su mano, sintiendo el calor de su piel. No podemos encontrar ahora una solución sencilla. Pero al menos prometamos no mentirnos a nosotros mismos. Si estamos destinados a separarnos definitivamente, que sea una decisión consciente. Y si al final existe un camino para estar juntos. Ni yo misma creía que fuera posible, pero terminé la frase, entonces debemos estar preparados para las consecuencias. Él asintió, y cayó una larga pausa, solo interrumpida por el susurro de la brisa nocturna colándose por la puerta entreabierta. Debo irme, dijo por fin. Jonah puede preocuparse. ¿Puedo llamarte? Sí, susurré, bajando la mirada. En ese instante me sentía como si sostuviera una cuerda ardiente, capaz de quemarnos a ambos y a todos a nuestro alrededor. Pero no la soltaba, porque demasiado nos unía al pasado. Y tal vez también al presente. Él me abrazó una vez más, rozando mi frente con sus labios, y salió por la puerta. Apenas se cerró tras de él, me desplomé en el suelo, comprendiendo que las lágrimas volvían a resbalar por mis mejillas. Me sentía en medio de una tormenta sin fin. Aquella noche apenas dormí. Repasaba recuerdos de nuestra juventud, nuestros encuentros bajo el cerezo, la primera confesión de amor. Recordaba cuando escapábamos en secreto a la orilla del mar, nos sentábamos en la arena húmeda y hablábamos largo del futuro. Algún día nos iremos juntos a Seúl, decía Sonu. Tú serás una pintora famosa, y yo. ¿Qué más da, mientras estemos juntos? Entonces me parecía que el mundo entero estaba a nuestros pies. Qué engañoso resulta todo. A las 3 de la madrugada los ojos se me cerraban, pero la cabeza hervía. Pensaba en que quizás alguno de nuestros padres conocía secretos más terribles que el simple deseo de separarnos por distintas visiones de la vida. Siempre tuve la sensación de que en su comportamiento había una especie de pánico, no solo la ambición de algo mejor para mí. Preguntas tenía muchas, respuestas, ninguna. Cuando al fin me quedé medio dormida, soñé una escena extraña. Yo estaba en el dormitorio de mis padres, junto a los de Sonu. Ellos discutían acaloradamente en susurros, señalándome con angustia. Y luego mi padre se giraba de golpe y gritaba, nunca. Y jamás estará con él. Desperté empapada en sudor frío, intentando entender si había sido un sueño o un recuerdo difuso. Difícil de decir. Al día siguiente decidí hacer limpieza a fondo en la habitación más apartada de la casa, donde se guardaban cajas viejas. Tal vez allí apareciera algún documento o carta que arrojara luz sobre los secretos familiares. Tras revolver un montón de papeles polvorientos, ya casi sin esperanza, encontré un sobre sin sello ni dirección. Dentro había varias fotos y una carta, escrita con una letra desconocida para mí. En la carta se dirigían a Lee Seung-dae, mi padre. El texto era confuso, con menciones a una unión indeseada, viejas deudas y obligaciones ocultas. Una frase me heló la sangre: si la verdad sale a la luz, arruinará a ambas familias. La letra era grande, difícil de leer. Apenas logré descifrar fragmentos: nieta. Deuda. Prohibición. ¿Qué tontería es esta?, murmuré, pasando la página con dificultad. Pero no había continuación, ni firma. Solo insinuaciones y frases extrañas.
Apretando el sobre y las fotos, sentí el sudor frío en mi frente. Al parecer, nuestros padres sí tenían algún secreto antiguo. Quizás esa era la raíz de todo el odio entre las familias, lo que nos había separado a mí y a Sonú. ¿Pero qué secreto era? Guardé lo hallado en el bolsillo y decidí preguntar a los vecinos más viejos. Tal vez alguno supiera más sobre las relaciones entre mis padres y la familia Kim. Pero no era fácil. La gente aquí o era demasiado reservada, o demasiado dada a difundir rumores. Temía topar con la persona equivocada y despertar una nueva ola de habladurías. Al anochecer, cuando ya iba a preparar algo para cenar, llamó Sonú. «Hola», dijo con cierta timidez. «Oye, pasa algo. Mi esposa se va con los niños a casa de sus padres un par de días. Quería pedirte. ¿Podemos vernos? Necesito hablar contigo de algo importante. Sobre nuestras familias». El corazón me dio un vuelco. Recordé la carta y las fotos, y pensé que también debía contárselo. «Está bien», respondí. «Puedes venir a mi casa, si de todos modos quieres hablar». «¿Solo qué?» Sí, lo entiendo. Debemos ser discretos», murmuró él. «Pero si mi coche queda aparcado frente a tu casa, la gente empezará a murmurar. Mejor aparco en la calle de al lado y vengo andando, ¿vale?» Sonreí con tristeza, aunque él no podía verlo. «Haz lo que creas conveniente. Te esperaré». Tras colgar, me quedé un rato inmóvil. Por un lado, sabía que si venía y se quedaba hasta tarde, daría pie a chismes. En los pueblos pequeños las habladurías vuelan como el viento. Por otro lado, ya casi no me importaba. Deseaba la verdad y una explicación. Y lo extrañaba tanto, que no quería negarlo más. Cuando Sonú llegó, afuera ya caían las sombras. Puse a hervir té verde y lo invité a la sala de estar, la misma donde la noche anterior nos habíamos abrazado. Entró con cautela, pero en cuanto cerré la puerta, sentimos de nuevo esa atracción magnética que había estado entre nosotros todos estos años. «Perdona», empezó él, pero lo detuve con un gesto, consciente de que no podíamos perder tiempo en disculpas vacías. «Vamos al grano. Dijiste que querías contarme algo relacionado con nuestras familias». Se sentó en el sofá, pasando la mano por la superficie lisa. «Sí. Por casualidad escuché a mi madre hablar por teléfono con un pariente lejano. No entendí todo, pero la idea era que entre nuestras familias hubo ciertos acuerdos antiguos, de antes de que naciéramos. Y esos acuerdos llevaron a un conflicto». Suspiré. «Entonces no es tan simple». Yo encontré unas cartas y fotos que insinúan lo mismo. Allí se hablaba de una unión indeseada y de deudas. Todavía no entiendo todos los detalles. ¿Deudas?, repitió él, alarmado. ¿Crees que nuestros padres se debían dinero? Encogí los hombros. Puede ser, pero sonaba a algo más serio. Allí ponía algo sobre una nieta y una prohibición. Sonú frunció el ceño. «Qué extraño. ¿Crees que hablaban de ti?» «Tal vez». Me estremecí sin querer. En cualquier caso, seguramente fue por ese conflicto que nos separaron. Quizás pensaban que, si nos casábamos, la verdad saldría a la luz. Él se inclinó hacia adelante, como intentando encajar todas las piezas. ¿Pero qué verdad? El silencio tenso llenó la sala. Atrapé su mirada y me di cuenta de cuánto nos agotaban todos esos secretos. Queríamos entender por qué no nos dejaron estar juntos, pero cada vez nos hundíamos más en conjeturas. «Quizás deberíamos preguntar directamente», propuso él. «¿A tus padres o a los míos?» Sonreí con amargura. «Los míos ya no están», le recordé. «Solo quedan algunos parientes lejanos con los que casi no hablo». «¿Y tus padres?».
¿Estás dispuesto a preguntarles, aunque reaccionen con furia? Guardó silencio un instante, y luego exhaló, no puedo vivir en la ignorancia. Hay que cortar este nudo. Pero intentaré averiguar más primero por mi cuenta. Asentí, y ambos nos quedamos pensativos, sin saber qué más decir. En el fondo, todos nuestros problemas actuales no se reducían solo a que Sonu estaba casado y yo tenía mi vida, sino también a esos acontecimientos misteriosos que habían ocurrido mucho antes que nosotros. Finalmente me levanté y traje el té de la cocina. Coloqué las tazas en la mesa y me senté a su lado. La distancia entre nosotros era apenas de una mano. Sentía como en mi interior subía ese anhelo insoportable, el corazón golpeando y la sangre ardiendo en las mejillas. Él giró lentamente la cabeza hacia mí y nuestras miradas se encontraron. Perdona si lo repito demasiado a menudo, dijo en voz baja. Pero de verdad te eché de menos todos estos años. Mi corazón casi se detuvo. Yo también pensé mucho en ti, pronuncié sin apartar la mirada. Sonu parecía luchar contra su propio deseo, apretando los dientes, pero al instante siguiente rozó mi mano y la apretó suavemente. En ese momento el tiempo pareció ralentizarse. No podía resistirme a la oleada que hervía dentro de mí, ni quería hacerlo. Nos inclinábamos uno hacia el otro, como si nos permitiéramos olvidar la dolorosa realidad aunque fuera solo un instante. Se acercó a mí, nuestros labios se tocaron en un beso cauteloso, casi tímido. Mi corazón latía como loco y en mi vientre se extendía un calor dulce. Ese beso era a la vez familiar y nuevo, hacía tanto que no nos tocábamos, y aún así los recuerdos de nuestra cercanía guiaban a mi cuerpo. Sentí el calor de su piel cuando rozó mi cuello y luego bajó tímidamente la mano hasta mi cintura. Respondí abrazándolo, percibiendo como dentro de mí se encendía una chispa que había mantenido escondida por miedo durante tantos años. El corazón y la razón peleaban, él estaba casado, aquello era incorrecto. Pero en todo mi ser rugía una ola ardiente que derribaba cualquier barrera. Quizá. No deberíamos. Susurré, pero antes de terminar la frase nuestros labios volvieron a unirse. Nos besábamos como si quisiéramos recuperar todos los años perdidos. Él deslizó la mano por mi espalda, y sentí como su contacto despertaba una pasión largamente dormida. Un temblor me recorrió desde los dedos hasta el pecho. Gideon. Suspiró al separarse un instante para mirarme a los ojos. En su mirada había pasión y también un ruego de perdón. No respondí. Solo acaricié su cuello, pasé los dedos por su cabello e inhalé el olor de su piel. Ambos sabíamos que estábamos en el borde, tras el cual no habría retorno. Pero ninguno quería detenerse. Él levantó lentamente el borde de mi blusa y sentí el aire tibio rozar mi piel desnuda. Sin darme cuenta, un gemido bajo escapó de mis labios, lleno de deseo y ternura contenida. Era como si habláramos en un idioma que habíamos aprendido juntos mucho tiempo atrás y que ahora volvíamos a recordar. Casi sin apartar sus labios de los míos, Sonu empezó a desabotonar mi blusa. Mi respiración se aceleraba, mi corazón golpeaba con fuerza. Sus manos ardientes parecían dejar huellas en mi piel. Recorrí con las mías su pecho, a través de la tela de la camisa, sintiendo los latidos de su corazón. Su respiración se volvió más pesada, apretó levemente mi cintura, acercándome más a él. Nuestros cuerpos buscaban la antigua armonía rota. Cuando su mano rozó mi muslo y subió lentamente, un jadeo se me escapó. Nuestra respiración se fundía, y la penumbra de la habitación, apenas iluminada por la luna, delineaba nuestras siluetas. El roce de la ropa, los suspiros entrecortados y los leves sollozos eran nuestra conversación, la única posible en ese momento. Sentía que nos liberábamos de las cadenas del pasado, como si nunca hubiera existido separación alguna. Solo los dos, solo este mar nocturno de deseos, nada podía dividirnos. Pronto la ola de pasión alcanzó su punto más alto.
Permanecimos un tiempo enlazados, respirando con dificultad, intentando regresar a la realidad. Apoyé mi frente en su cuello, sintiendo como poco a poco el placer se apagaba, dando paso a la conciencia punzante. Habíamos cruzado la línea. Él me besó suavemente en la sien, luego se tendió a mi lado y me rodeó con el brazo. Permanecimos escuchando el silencio de la noche. Te amo, susurró de pronto. Sus palabras fueron tan bajas que apenas las oí, pero mi corazón respondió con un golpe sordo. Yo también, confesé, aunque enseguida sentí la punzada de la culpa. ¿Qué pasaría con su familia, con su esposa, con sus hijos? Notó mi tensión, se apartó un poco y me miró a los ojos. Sé que esto no está bien. Pero no puedo seguir negándolo. Perdona si con esto te agobio. Solo negué con la cabeza y me acurruqué en él, intentando no pensar en lo que ocurriría al amanecer. Esa noche estábamos juntos, y eso era todo lo que necesitaba. Me desperté con los primeros rayos del alba entrando por la ventana. El aire aún guardaba el olor de nuestra intimidad y de los sentimientos mezclados. Me incorporé un poco, apoyándome en el codo, y observé a Sonu dormir. Sereno, relajado, respiraba con calma, como si estuviera en un sueño profundo. En su rostro no había rastro de la lucha interior que lo desgarraba. Yo, en cambio, sentía un peso en el pecho. Nuestro arrebato nocturno había levantado el velo de lo que escondíamos en lo profundo, pero junto a la breve felicidad había traído más preguntas y temores. ¿Cómo enfrentar ahora la realidad? ¿Qué ocurriría cuando él volviera con su esposa y sus hijos? Como si percibiera mi mirada, Sonu se movió y entreabrió los ojos. Al verme, sonrió con una calidez que me hizo estremecer. Quería conservar ese pequeño milagro, la sensación de estar juntos, pero la razón me advertía que aquello parecía una ilusión. Buenos días, murmuró, rozando mi mano con cuidado. Buenos días, respondí con un suspiro suave. Guardamos silencio, cada uno digiriendo lo ocurrido. Observaba cómo la luz dorada recorría las paredes y la ropa esparcida en el suelo. Las sombras de la noche se habían transformado en rayos matinales, y toda la magia se disolvía. Tengo que volver a casa antes de que llegue mi familia, dijo al fin, rompiendo el silencio. En su voz había un matiz de disculpa. Lo entiendo, respondí, escondiendo la punzada amarga en mi pecho. Se sentó, comenzó a vestirse. Yo sentía que arrancaban una parte de mí, pero debía mantenerme fuerte. Ya en el umbral, se volvió hacia mí y pronunció en voz baja, perdona si con mi regreso solo complico tu vida. Pero no me arrepiento de lo que pasó. Quiero entenderme a mí mismo, mis sentimientos y ese secreto que une a nuestras familias. Después, decidamos juntos. Solo asentí, temiendo que si hablaba rompería a llorar. Un instante después la puerta se cerró tras él. El silencio llenó la casa, impregnado aún de los ecos de nuestro diálogo nocturno. El día transcurrió en un extraño entumecimiento. Intenté tomar los pinceles, sentarme frente al caballete, terminar mi cuadro, pero las manos me temblaban y los pensamientos se perdían lejos. Decidí distraerme con algo práctico. Recordando que quería preguntar a los vecinos veteranos sobre la relación entre mi familia y la de los Kim, miré el reloj, ya era mediodía. Al final reuní valor y fui a visitar a la señora Cho, vecina que había sido amiga cercana de mi madre. Su casa quedaba a solo 4 calles. Siempre había sido una mujer curiosa, quizá supiera algo o al menos hubiera escuchado rumores. Llamé a su puerta, y fue ella misma quien abrió. Al verme, primero se mostró sorprendida, luego sonrió, aunque en su mirada noté un tinte de inquietud o curiosidad. Lee Ji-yeon. ¿Cuánto tiempo? Exclamó, invitándome a entrar. Adelante, adelante. ¿Cuándo regresaste? Entré en el estrecho recibidor lleno de viejos armarios y cómodas, me quité los zapatos.
El olor a madera antigua y hierbas secas me trajo recuerdos de cuando venía aquí de niña con Sonu. Sí, él también solía pasar por la señora Cho para encargar recados o pedir utensilios para la escuela. Pasé a la sala y me senté en un sofá bajo de cojines gastados. La señora Cho se apresuró a servirme té. Escuché que tus padres murieron, dijo con cautela. Mis condolencias. Eran buenas personas, aunque, ya sabes, todos tienen sus secretos. Me tensé. Justo esas palabras, sus secretos. Eso era lo que quería saber. Gracias, respondí, sorbiendo un poco de té caliente. Sí, han pasado muchas cosas. Ahora estoy ocupándome de la casa, pienso venderla. Entiendo. Tantos recuerdos, ¿verdad? Suspiró. Pero dime, ¿por qué tus padres decidieron marcharse cuando aún eras tan joven? Escuché que te mudaste a Seúl y te hiciste pintora. Decidí ir al grano, señora Cho, usted conocía bien a mis padres y quizá también a la familia Kim, ¿no es así? Claro. Nuestro pueblo es pequeño, aquí todos nos conocemos, sus ojos se entrecerraron un poco. ¿Qué es lo que quieres saber? Vacilé, buscando las palabras, me gustaría entender por qué nuestras familias estaban enemistadas. Recuerdo que en la escuela mamá y papá me prohibían tajantemente ser amiga de Kim Sonu. Decían que no traería nada bueno. Y yo. Estaba enamorada de él hasta los huesos. La señora Cho sonrió torcidamente, como si esperara esa pregunta. Vaya. Dijo tomando un sorbo de té. No estoy segura de saber toda la historia. Pero se decía que cuando tus padres y los de Sonu eran jóvenes, hubo asuntos relacionados con dinero y herencia. Al parecer, el padre de Sonu se comprometió a ayudar a tu padre con el negocio, pero todo salió mal. Alguien engañó a alguien o no cumplió una promesa. ¿Y eso desató un conflicto de por vida? Pregunté. Parece que sí. Pero no era solo cuestión de dinero, suspiró. Escuché que tu padre estaba muy orgulloso de sus raíces y el padre de Sonu también era un hombre de principios. Se enfrentaron de carácter. Incluso corrían rumores de que había un hijo ilegítimo o algún asunto turbio, pero eso ya. ¿Quién sabe la verdad? Un escalofrío me recorrió. ¿Hijos ilegítimos? Demasiado atrevido para un pueblo así, pero no imposible. Gracias, señora Cho, dije sintiendo que mis dudas crecían. ¿No escuchó nada sobre cartas o documentos? Encontré algunos fragmentos de notas y no logro entenderlos. No podría decirlo, querida. Quizá tu padre realmente escondía algo. Era un hombre complicado, todos aquí lo sabían. Decía la verdad. Mi padre era estricto, obstinado. Podía ser inmensamente cariñoso o implacable si sentía traición. Al parecer, el conflicto familiar tenía raíces más hondas de lo que creía. Y precisamente por eso a Sonu y a mí nunca nos permitieron estar juntos. Tras agradecerle la información y el té, regresé a casa. Las palabras sobre dinero y herencia y hijo ilegítimo resonaban sin cesar en mi cabeza. ¿De ahí nacían todos nuestros problemas? Al caer la tarde recibí un mensaje de Sonu, ya volvimos con la familia. Esta noche no podré hablar, pero te escribiré en cuanto pueda. Intentaré averiguar algo con mis padres sobre esos secretos. Entendí que nuestras citas clandestinas tendrían que esperar. Ambos debíamos aclarar hacia dónde ir y si valía la pena arriesgar tantas vidas y sentimientos. Pero aún llevaba en mi piel el recuerdo de sus caricias. Cada vez que cerraba los ojos, veía su mirada y me invadía un calor helado. Para ocuparme, tomé un cuaderno y empecé a hacer bocetos en el patio trasero. A mi lado se mecían las ramas del viejo ciruelo, y más allá de la cerca se veía la línea del océano. Dibujaba rápido, observando los contornos de la costa, vertiendo en el papel mi confusión.
Cuanto más se movía el lápiz, más ligera me sentía. El boceto salió sorprendentemente exacto, como si hubiera entregado parte de mi dolor al papel. Pero la calma duró poco. Pronto me llamó el agente inmobiliario. Me dijo que había un comprador dispuesto a venir a ver la casa mañana mismo. Estaré en el lugar a las 12 en punto, dijo él. El comprador es un hombre muy serio. Procure estar presente. De acuerdo, respondí, sintiendo cómo se me encogía el corazón. Eso significaba que el proceso de venta era más real de lo que había pensado. Si la casa pasaba a manos ajenas, todo se acabaría, volvería a Seúl. Y quizá para siempre. En ese mismo instante comprendí que ni siquiera sabía lo que en verdad quería. La venta de la casa debía significar para mí una liberación del pasado. Pero ahora, después de haberme reencontrado con Sonu, todo había cambiado. Parecía que una cosa tiraba de la otra, los secretos del pasado, mi arte, su familia, nuestro amor. Todo se había enredado en un nudo que no sabía cómo desatar. A la mañana siguiente ordené la casa antes de la llegada del comprador. Me apliqué un maquillaje ligero para aparentar confianza, aunque por dentro reinaba el caos. Hacia las 11:30 escuché un golpe en la puerta. Estaba segura de que era el agente inmobiliario, pero, al abrir, encontré en el umbral a un hombre completamente desconocido, de unos 50 años, con un maletín voluminoso en la mano. ¿Lee Ji-yeon? Preguntó cortésmente, inclinando un poco la cabeza. Represento a la compañía de inversiones Cheonsang. El agente y yo acordamos que viniera un poco antes para inspeccionar la casa. Me quedé desconcertada, pero procurando no delatar mi turbación lo invité a pasar. El hombre se presentó como Park Choi, se comportaba con corrección, aunque en su porte se percibía una seguridad fría. Observaba las habitaciones con mirada profesional, evaluando detalles, el estado de las paredes, el tamaño de las estancias, la disposición de las ventanas. Yo lo acompañaba en silencio, respondiendo a sus preguntas, procurando no omitir nada importante. Poco después llegó el propio agente inmobiliario, un joven bajo y delgado, llamado Lee Chanuk. Traía consigo una carpeta gruesa de documentos, y un manojo de llaves tintineaba en su cinturón. Bien, señor Park, dijo el agente cuando bajamos a la sala de estar. Espero que le agrade la ubicación. Claro, necesita reformas, pero tiene un terreno magnífico con vista al mar. Sí, el lugar es agradable, asintió Park Choi, dirigiendo la mirada hacia mí. Dígame, señorita Lee, si se concreta la operación, ¿está dispuesta a desalojar la casa en el plazo de un mes? Sentí que se me encogía el corazón. Debía responder con profesionalismo y calma. Sí, creo que podré. Justo ahora estoy inventariando mis cosas, alcancé a decir. Él asintió, anotó algo en su libreta y se encaminó hacia la salida. El agente y yo lo seguimos. Avíseme cuando esté lista para firmar el contrato preliminar, dijo al despedirse, con una inclinación seca. En los próximos días lo discutiré con mis superiores. Cuando su coche se alejó, sentí que al fin podía respirar. Pero en lugar de alivio, me invadió una ansiedad aún mayor. Tal vez la casa pronto dejaría de ser mía. Y aunque al principio eso era lo que había deseado, ahora mi alma protestaba. Enhorabuena, dijo Lee Chanuk sonriendo. Parece que tiene un cliente serio. Creo que la operación puede ser muy provechosa. Respondí con una sonrisa, ocultando tras ella la tormenta que se agitaba en mi interior. Gracias. Estaré esperando noticias, le dije, acompañándolo hasta su coche. Cuando el agente se marchó, me quedé en el patio, contemplando la vieja fachada de la casa. En mi mente rondaba una pregunta: si vendo la casa y me marcho, ¿podré soportar una segunda pérdida? ¿Y seré capaz de romper para siempre el lazo con Sonu? Necesitaba caminar un poco para aclarar mis pensamientos. Me dirigí hacia la bahía tranquila,
donde las rocas en la orilla se alzaban sobre el agua formando una pequeña ensenada. Casi nunca había turistas allí. Esperaba poder estar a solas conmigo misma. En cuanto me acerqué a la orilla, me invadió un déjà vu. Justo allí solíamos sentarnos Sonu y yo, en las tardes de secundaria. Me acomodé en una roca plana, mirando cómo las olas rompían suavemente contra la costa rocosa. La espuma brillaba bajo el sol y una brisa ligera acariciaba mi rostro. ¿Debería vender la casa e irme?, me preguntaba. ¿Y si me quedo? Intento desenterrar toda esta verdad, aclarar mis sentimientos, darnos una oportunidad a Sonu y a mí. ¿Pero qué oportunidad? Él tiene una familia. ¿Puedo yo irrumpir en su vida y trastocarla? Sentada allí, comprendí que buscaba las respuestas demasiado lejos, cuando quizá estaban dentro de mí. Saqué de mi bolso aquel sobre amarillo con las fotografías y la carta. Extendí las imágenes, me detuve en los rostros. Sí, en una de ellas estaban sin duda mis padres, y junto a ellos un hombre y una mujer que se parecían mucho a los padres de Sonu. Todos eran jóvenes, sonreían, al menos en aquella foto en blanco y negro no había rastro de enemistad. ¿Fueron amigos?, pensé. Tal vez al principio todo fue diferente. ¿Qué ocurrió después? Una ráfaga de viento casi me arrancó las fotos de las manos. Las guardé deprisa y me levanté, comprendiendo que no debía quedarme demasiado. El aire se volvía frío. En mi mente se formó un plan: intentaré hablar directamente con la generación mayor de los Kim. Si me alcanzaba el valor, debía hacerles las preguntas para esclarecer todo. Al menos, si se negaban, sabría que ocultaban algo. Al día siguiente llamé a las puertas de la gran casa de la familia Kim. No había estado allí desde que me marché años atrás. Detrás de la valla se alzaba una mansión sólida de estilo tradicional, aunque con detalles modernos que delataban reformas recientes. Me abrió una mujer de mediana edad, parecía ser sirvienta o tal vez pariente lejana que vivía con ellos. Al verme frunció el ceño, claramente no esperaba visitas. Buenos días, necesito hablar con los padres de Kim Sonu. Con el señor y la señora Kim, dije, procurando sonar cortés. ¿Y ustedes? Soy Lee Ji-yeon. Antes vivía al lado, expliqué. La mujer frunció aún más el ceño, pero al final me dejó pasar a una pequeña sala de recepción. Me senté en una silla dura de madera. La tensión crecía, mis manos temblaban ligeramente. Esperaba sin saber cómo me recibirían. Al cabo de unos minutos entró la madre de Sonu, la señora Kim. Noté enseguida que los años la habían encanecido y en su mirada había más dureza acerada. Sin embargo, sus rasgos seguían siendo reconocibles. Lee Ji-yeon, dijo, sentándose frente a mí. No pensé que volvería a verte en esta casa. ¿Qué te trae aquí? En su voz había una hostilidad apenas contenida, pero yo no pensaba rendirme. Buenos días, señora Kim, asentí. Necesito hacerle un par de preguntas sobre el pasado. Tal vez suene extraño, pero encontré unas fotos y unas cartas que sugieren que nuestras familias estuvieron muy unidas. ¿Qué pasó? ¿Por qué todo terminó en enemistad? Ella guardó silencio largo rato, mirándome con una mirada pesada, como decidiendo si debía hablar conmigo. Finalmente, dijo, a tu padre nunca se le podía confiar nada. Era impulsivo y por dinero era capaz de cualquier aventura. Mi esposo. Su voz vaciló un instante, trató de ayudarlo. Pero tu padre rompió el acuerdo y puso en riesgo el negocio. Al final nuestra familia salió muy perjudicada. Después alguien, no diré nombre, se aprovechó de la situación y nosotros nos quedamos fuera. Me mordí el labio, sintiendo una punzada amarga. Escuchar hablar así de mi padre me dolía, pero entendía que esa también podía ser parte de la verdad. Entonces, ¿por qué antes se fotografiaban juntos? ¿Eran amigos?, pregunté.
¿Y qué hay de los rumores sobre un hijo ilegítimo? Los ojos de la señora Kim se abrieron un poco y luego se entrecerraron. ¿Rumores? ¿De qué estás hablando? Se dice que pudo haber habido un embarazo secreto, un hijo nacido fuera del matrimonio. Yo misma lo veo exagerado, pero aún así. Ella guardó silencio, apartando la mirada, con el rostro sombrío. No pienso hablar de esas inmundicias, dijo con frialdad. Mi esposo es un hombre honorable, y en nuestra familia no hubo hijos ilegítimos. Si tu padre tuvo aventuras, fue asunto suyo. Pero dejen en paz a nuestra familia. Su tono tajante me atravesó el pecho. Así que el camino a la verdad estaba cerrado, al menos por su voluntad. Entonces, ¿por qué se opusieron con tanta ferocidad a mi amistad con Sonu? Insistí. ¿De veras todo se reducía a herencias y negocios? ¿Valía la pena involucrarnos a nosotros, los hijos, en sus conflictos? Por un momento creí que apretaba los puños. Vete, Gideon, dijo en voz baja pero firme. No remuevas el pasado. Hace tiempo que ya no vives aquí y no entiendes cuánto dolor puede causar. Sentí que me invadía una ola de resentimiento. Literalmente me estaba echando, sin aclarar nada. ¿Ni siquiera quieres saber por qué pregunto? Dije con voz temblorosa. ¿O qué está pasando con Sonu? Sé todo acerca de mi hijo, me interrumpió. Y repito, vete, antes de que todo empeore. Comprendí que no arrancaría respuestas de ella. Me levanté e hice una breve reverencia, procurando mostrar cortesía aunque por dentro hervía. Gracias por la conversación, señora Kim. Perdone si la he incomodado. Ella solo asintió en silencio, dando a entender que la audiencia había terminado. Salí de la casa con el corazón pesado. Ahora estaba casi segura, los Kim escondían un secreto importante, de lo contrario ella no habría reaccionado con tanta vehemencia. Pero no había logrado arrancarle la verdad. Esa misma tarde estaba sentada en la cocina, hojeando mecánicamente mi viejo cuaderno de bocetos, cuando sonó el móvil. Sí, respondí al ver la pantalla. Era Sonu. Hola, su voz sonaba cansada. ¿Cómo estás? Hoy estuve con tu madre, dije sin rodeos. Intenté averiguar lo que sabía. Sonu suspiró, ¿y? Seguro que te echó. No exactamente, pero me dejó claro que sería mejor que no volviera a tu casa nunca más. Lo siento. Su voz destilaba amargura. Ya me lo dijo. Me pidió que no me atreviera a hurgar en asuntos que no me competen. Apreté el teléfono con fuerza. Pero sí te competen. Somos rehenes de esta situación. Lo sé. Intenté preguntarle a mi padre, pero me despachó, dijo que no iba a hablar de viejos errores y que debía valorar lo que tengo ahora. Entonces todos están de acuerdo, dije con amargura. Nos esconden la verdad, temiendo un escándalo. Parece que sí. Pero no pienso rendirme. Si hace falta, buscaré otras formas de averiguar la verdad. Tal vez tengamos papeles antiguos, cartas, algo así. Guardamos silencio un momento. No quería arrastrarlo a nuevos conflictos, pero sabía que sola no podría. Sonu, ¿y tú? Vacilé, sin saber cómo formularlo. ¿Aún quieres estar conmigo? Al otro lado hubo una breve pausa. Luego respondió con una voz serena, pero cargada de sentimiento, sí, quiero. No sé cómo hacerlo realidad, pero quiero. No puedo imaginar que, después de lo que nos volvió a pasar, simplemente finja que no existe. Pero... mis hijos. No puedo abandonarlos, ¿entiendes? Lo entiendo, susurré, mordiéndome los labios. No te pido que dejes a tu familia. Yo misma no sé si quiero destruir una vida ajena, y menos la de unos niños inocentes. Solo.
No sé cómo seguir, sabiendo que aún nos amamos y que no podemos estar juntos. Es una tortura, asintió él. Pero al menos resolvamos el misterio que nos separó. Tal vez, si todo sale a la luz, nuestros padres dejen de interferir. Y después, juntos decidiremos qué hacer. Asentí, aunque él no podía verme. Dentro de mí quedaba un peso, pero también una frágil esperanza, la de poder destapar esos esqueletos en el armario y liberarnos, aunque fuera un poco, de su poder. Pronto cayó la tarde y me quedé sola con mis pensamientos. La casa se sumió en una penumbra suave, solo una lámpara antigua iluminaba la sala. Estaba sentada frente a un cuadro inconcluso, en el que pintaba a una muchacha con tutú de ballet, equilibrándose al borde de un precipicio. Hasta ese momento no sabía cómo terminar aquella obra. Pero de pronto me vino una idea, ¿y si le diera alas a la muchacha? Armada con pinceles, empecé a trazar nuevas pinceladas, transformando el fondo. Añadí un cielo tormentoso, nubes oscuras con resquicios de un atardecer rojo. Hice más expresivo el contorno de la figura, alargando las líneas de sus brazos. Y le di unas alas semitransparentes, casi fantasmales, parecidas a alas formadas de una bruma que se disipa, como si apenas acabaran de surgir. Con cada trazo sentía que me liberaba de una rigidez interior. Era como si me dijera a mí misma, todos en la vida caminamos sobre el borde, pero a veces hay que arriesgarse para encontrar la verdadera libertad, la libertad de ser uno mismo, de amar a quien quieras. Hora tras hora fui puliendo los detalles y, cuando al fin me aparté un paso para contemplar el resultado, comprendí, quizá esta fuera una de las obras más poderosas que había pintado en mi vida. A pesar del cansancio, sentí una oleada de purificación interna. Como si, a través de ese cuadro, me hubiera dicho todo lo que temía pronunciar en voz alta. Pasara lo que pasara después, sabía que en mi corazón había una fuerza que no me dejaría quebrarme. Al día siguiente recibí la llamada de la agente inmobiliaria. Me informó de que el comprador estaba preparando una señal y quería reunirse conmigo para firmar un contrato preliminar en 2 días. A ese ritmo, la venta era inminente. Dejé el teléfono sobre la mesa y me quedé pensativa, si aceptaba esas condiciones, en un mes la casa ya no sería mía. Y eso significaría que había llegado el momento de marcharme. Bueno, quizás sea lo correcto, pensé. Después de todo, Sonu no puede abandonar a su familia, y yo no puedo quedarme aquí eternamente esperando un milagro. Sin embargo, en el fondo sentía que, mientras no llegáramos a la verdad, no podría despedirme del todo de este lugar. Que la venta siguiera su curso, aún había tiempo. 2 días antes de la firma eran un plazo breve, pero tal vez suficiente para hacer algo. Aquella misma tarde me llamó una mujer desconocida. Su voz sonaba contenida y nerviosa. Perdón, quizá me arriesgo demasiado, empezó, pero usted es Lee Ji-yeon, la que. Bueno, regresó a nuestra ciudad buscando la verdad sobre la familia Kim. El corazón me dio un vuelco. ¿Quién era? Sí, respondí con cautela. Pero, ¿cómo consiguió mi número? Verá. Yo trabajé durante años en la casa de la familia Kim. Me llamo Kang Mi-ho. Supe que usted fue a ver a la señora Kim y que ella se enojó y le echó. Pero yo sé algunas cosas. Y temo que si sigo callando, sería una injusticia. Tragué saliva con dificultad. Por fin alguien dispuesto a hablar. Por favor, dígame qué sabe, pedí, intentando que mi voz no temblara. Es mejor que nos veamos en persona. No quiero hablar por teléfono. ¿Podría ir mañana a su casa, sobre las 10 de la mañana? Sí, claro. ¿Conoce mi dirección? Sí, la conozco. Pero le ruego que nadie nos vea juntas. Podría ser peligroso para mi trabajo y... Usted me entiende. Lo entiendo, aseguré, aunque por dentro ardía de impaciencia y miedo. Nos despedimos acordando que vendría sin llamar la atención.
Tras colgar, me quedé varios minutos inmóvil, en un estado de aturdimiento. Parecía que, por fin, el ovillo de secretos familiares comenzaba a desenredarse, y me temblaban las manos solo de pensarlo. A la mañana siguiente me levanté más temprano de lo habitual, con una inquietud extraña. Eran las 9 cuando ya me había aseado y tomado un bocado ligero. Temblaba de la espera. ¿Qué secreto me contará esa mujer? ¿Y si resulta ser solo un montón de rumores? A las 10:05 escuché un golpe suave en la puerta. Me apresuré a abrir y vi a una mujer baja, vestida de oscuro, con un pañuelo cubriéndole la cabeza. Miraba a su alrededor con nerviosismo. ¿Es usted Kant, mijo? Pregunté. Sí. Asintió y se deslizó dentro de la casa. Cerré la puerta y la invité con un gesto a la cocina. Nos sentamos una frente a la otra. Le ofrecí té, pero ella lo rechazó, demasiado inquieta. Señorita Lee, comenzó en voz baja. Trabajé muchos años en la casa de la familia Kim, limpiando, ayudando en la cocina. Vi y escuché muchas cosas. Claro, firmé papeles que me obligaban a no revelar secretos familiares, pero creo que ha llegado la hora de contarle la verdad. La garganta se me secó. Me obligué a sentir y no interrumpirla. Hace años, su padre y el señor Kim fueron amigos cercanos. Pero en cierto momento surgió un problema. El padre de Sonu invirtió dinero en los negocios de su padre, quien empezó un proyecto grande. Pero, según se decía, su padre manejó en secreto otro asunto. Para desgracia, el negocio fracasó y las deudas recayeron sobre el señor Kim. Él guardó rencor. ¿Pero por qué tanto odio? Pregunté en voz baja. La gente discute por dinero, pero eso no siempre implica prohibir que los hijos se relacionen. Porque, cuando su padre estuvo al borde de la bancarrota, el padre de Sonu lo rescató con otra transferencia. Pero, a cambio, según oí, hubo un acuerdo secreto. Vaciló, como sin atreverse a pronunciar la verdad. ¿Qué clase de acuerdo? Pregunté, apretando las manos. Algo parecido a un contrato de matrimonio, dijo al fin. Se hablaba de que su padre. Volvió a callar. Sentí que todo dentro de mí se contraía. Diga, se lo ruego. Corrían rumores de que su padre ya tenía un hijo ilegítimo con una mujer que había sido su secretaria, soltó Kant Mijo. Y, para ocultar el escándalo, pactó algo con el padre de Sonu. Supuestamente, prometió que, cuando los hijos crecieran, se casarían y las familias unirían capitales, lo cual permitiría tapar el asunto del hijo ilegítimo, pagar las deudas, salvar la reputación. Pero después su padre empezó a levantarse por sí mismo y, al final, el pacto se rompió. Espere. ¿Un hijo ilegítimo? Susurré, atónita. El corazón me golpeaba tan fuerte que apenas podía respirar. Sí, eso era lo que se decía en el pueblo. Nadie sabía si era cierto o no, pero el señor Kim parecía convencido de que su padre había usado su dinero y luego había huido, rompiendo todas las obligaciones. Al mismo tiempo, temían que, si usted y Sonu se unían de verdad, toda esa historia saliera a la luz. Incluida la del hijo ilegítimo. Entienda, la reputación es crucial para esas familias. Entonces, todo podía hacerse público. Me aferré al borde de la mesa. El mundo entero parecía tambalearse. ¿Mi padre era hijo ilegítimo? ¿O mi padre había tenido un hijo ilegítimo? Intentaba aclarar la formulación. ¿Podría estar confundiéndose Kant Mijo? Ella decía, su padre ya tenía un hijo ilegítimo de su secretaria. Entonces, ¿tenía yo un hermano o una hermana en alguna parte? Y todo este tiempo nuestras familias temían que Sonu y yo sacáramos a la luz la historia que tanto ocultaban. Sentía hervir la indignación dentro de mí. ¿Había vivido tantos años en la mentira? Kant Mijo asintió. Creo que sí.
También decían que la madre de Sonu fue quien más se opuso a su relación, porque eso destaparía aquellas alianzas del pasado. Es una mujer muy orgullosa, considera inaceptable cualquier mancha sobre la reputación. Me quedé sentada, intentando digerir lo escuchado. Si todo era así, resultaba que primero me habían destinado a casarme con Sonu por conveniencia y, después, cuando esa conveniencia ya no servía, nos habían separado por las mismas razones. En lo más profundo, sentía dolor y rabia. ¿Mi vida entera decidida por un pacto sin corazón? Gracias por contármelo, dije al fin, aunque la voz me temblaba. ¿Y sabe qué ocurrió con ese hijo? No lo sé con certeza. Dicen que la familia de la madre se mudó al norte. Hubo rumores de que su padre les dio dinero. Es posible que esa persona esté viva, solo que nadie en la ciudad la recuerda. Todo se mantuvo en secreto. Me pasé la mano por la frente, tratando de ordenar mis pensamientos. Entiendo. Y aún así, ¿cómo vivir con esta verdad ahora? No me corresponde juzgar, señorita Lee. Pero, en mi opinión, es mejor saber que vivir en una ilusión. Se levantó, como para marcharse, y añadió, espero que encuentre su camino. Y perdone si mi presencia le causa dolor. Pero callar ya era imposible. Tras su partida, permanecí largo rato sentada a la mesa, con el rostro entre las manos. Un hijo ilegítimo. Viejas deudas. Un pacto de matrimonio. Esas frases resonaban en mi cabeza como un eco. Resultaba que Sonu y yo éramos peones en un gran juego trazado por nuestros padres. Y sus planes nos habían condenado a la desgracia. No pude resistir y marqué enseguida el número de Sonu. Contestó con voz baja, estoy en el trabajo, no puedo hablar mucho. ¿Es algo urgente? Muy urgente, dije con voz entrecortada. Encontré a una persona que me reveló la historia del pacto, las deudas y el probable hijo ilegítimo de mi padre. Al otro lado hubo un silencio tenso, y luego Sonu preguntó, ¿un hijo ilegítimo? ¿Hablas en serio? Sí, afirmé. Y todo esto explica por qué nuestras familias actuaron de manera tan extraña. Temían que la verdad saliera a la luz si nos casábamos. Lo escuché suspirar con pesadez, maldita sea. Mamá y papá saben algo, seguro. Nunca me contaron historias así. Pero esto aclara muchas cosas. Sonu, no sé qué hacer ahora. Guardó silencio antes de responder, intentaré preguntarles más directamente. Si hace falta, los enfrentaré con lo que ya sabemos. Pero temo que se enojen todavía más. Me da igual, contesté, sintiendo cómo crecía mi determinación. Lleva años manipulándonos, destruyendo lo nuestro. Si tanto les importa la reputación, que sepan que han escondido todo en vano. Tienes razón. Te escribiré en cuanto hable con ellos. Colgó, y me di cuenta de que la mano que sostenía el teléfono temblaba. Por un lado, era aterrador entrar en conflicto con la generación mayor, acostumbrada a una autoridad absoluta en la familia. Pero, por otro, ya no podíamos vivir en la ignorancia. Algo tenía que cambiar. Desde que Kang Miju me confesó la verdad sobre el antiguo pacto y el posible hijo ilegítimo de mi padre, apenas había pasado un día. Pero para mí esas horas se habían estirado como una eternidad dolorosa. Tenía el alma cargada y en la cabeza zumbaba una pregunta, ¿cómo vivir ahora con este conocimiento? ¿Vale la pena seguir intentando estar con Sonu, si todo nuestro pasado es una bomba que dejaron nuestros padres? Casi no comía ni dormía, vagando por la casa sin rumbo. Al caer la tarde, decidí salir a tomar aire y caminar hasta el mar. Pero apenas crucé la verja, vi frente a la casa un coche que reconocí de inmediato, era el automóvil del padre de Sonu. Junto a él estaba el propio señor Kim, un hombre mayor cuyo rostro recordaba desde niña, mirada dura, gestos contenidos. En su momento casi no traté con él, pero siempre sentí su desdén hacia mí.
Buenas tardes, señor Kim, dije, esforzándome por mantener la calma. Sentí un vuelco en el pecho. ¿Qué hacía allí? Buenas tardes, respondió, inclinando levemente la cabeza, sin sombra de sonrisa. ¿Podemos hablar? Asentí y lo invité a entrar en la casa. Caminamos hacia la sala. Noté cómo repasaba con la mirada el lugar, como evaluando el estado de la vivienda. Al final me clavó una mirada pesada. Sé que buscaste a mi esposa y que indagas en el pasado, empezó con fría franqueza. Si sigues viendo a mi hijo, te pido que lo detengas. No queremos escándalos. La sangre me subió al rostro. Estaba demasiado agotada para escoger palabras suaves. Ya hace tiempo que no me importan los escándalos, señor Kim. Ustedes ocultaron la verdad durante años. ¿Cree que, si aparece de repente para ordenarme que desaparezca, yo voy a obedecer? Mi voz sonó más dura de lo que esperaba. Pero había acumulado demasiado dolor. Él apretó los labios. No entiendes lo que estás pidiendo. Nuestras familias tienen una historia demasiado pesada como para removerla ahora. ¿Qué pretendes? ¿Quieres reunirte con Sonu y olvidar todo lo demás? Quiero saber por qué nos engañaron toda la vida. ¿Y por qué tu hijo y yo debemos pagar por los pecados de otros? La indignación me desbordaba. Recordé las palabras de Kang Mi-hu y me atreví a hacer la pregunta directa. ¿Acaso todo se reduce a que mi padre te debía una enorme suma de dinero y luego firmó contigo un acuerdo secreto? ¿Y en ese acuerdo figuraba un hijo ilegítimo? Los ojos del señor Kim se abrieron un instante y después suspiró con pesadez, como si llevara años de cansancio sobre los hombros. Ya que lo sabes, escucha. Tu padre era un hombre ambicioso. Alguna vez fuimos realmente amigos, unimos capitales para un negocio. Pero en cierto momento actuó de manera ruin, me pidió más dinero, bajo palabra, y griega. Lo invirtió en un trato dudoso. Al final, lo perdí casi todo. Mi esposa maldijo el día en que aceptó mi amistad con él. Y luego salió a la luz la historia de su relación extramatrimonial. Se decía que podía tener un hijo, según rumores, una niña. O un niño, nadie lo sabía con certeza. Pero tu madre, al parecer, conocía la verdad todo este tiempo y lo soportaba. ¿Y qué tengo que ver yo con Sonu? Lo interrumpí. ¿Por qué se opusieron tanto a nuestra relación? Él sonrió torcido. Al principio tu padre incluso proponía comprometerte con Sonu en el futuro, decía que el matrimonio de los hijos ayudaría a unir a las familias, saldar deudas y mantener la reputación. Pero cuando tu padre logró salir de las deudas y nosotros quedamos sin parte de nuestros bienes, rompió de pronto todos los acuerdos. Entonces ya no queríamos tener nada que ver con él, lo considerábamos un traidor que nos humilló. Por eso, cuando tú y Sonu empezaron a sentir algo el uno por el otro, mi esposa y yo hicimos todo lo posible para impedirlo. Nos arruinaron la vida, susurré, sintiendo las lágrimas quemar mis ojos. Por sus secretos, nos perdimos el uno al otro. Tal vez. Pero era necesario para sofocar una vieja enemistad que podía estallar con más fuerza. Entiende, ninguno de nosotros quería escándalos públicos. La ciudad es pequeña, la reputación importa para nuestras familias. Exhalé lentamente. Tanta herida, por orgullo, dinero, miedo. El odio me llenaba, pero con él llegaba la amarga conciencia de que el pasado ya no se podía reescribir. Está bien, dije, intentando calmar el temblor de mi voz. Supongamos que ahora lo sé todo. Pero entonces dime, ¿qué tiene que ver con esto Sonu, que hoy es un hombre casado, con hijos? ¿Y yo, que solo quería regresar y vender la casa? Porque tu aparición volvió a abrir viejas heridas, soltó con rudeza el señor Kim. Y quiero advertirte, si insistes en esa relación, habrá escándalo. Nuestra familia no perdonará una intrusión en el matrimonio de mi hijo.
Esas palabras me provocaron una oleada de ira y, al mismo tiempo, un dolor punzante. Por supuesto, defenderían a su respetado yerno, padre de 2 niños. ¿Y mis sentimientos? ¿Mis heridas? No les importaban. De acuerdo, escupí entre dientes. ¿Ya dijiste todo lo que querías? Sí, asintió brevemente, dirigiéndose a la salida. En la puerta se volvió. Y una cosa más. Sé que tu casa pronto será comprada. Vete. Será mejor para todos si desapareces de la vida de Sonu. No quiero arruinarle la carrera, pero por la familia tomaríamos medidas extremas. Con esas palabras se marchó, dejando tras de sí la sensación de que un viento helado había atravesado mi casa. Quería gritar, llorar, romper algo contra la pared. Pero solo me cubrí el rostro con las manos y me dejé caer pesadamente en la silla. He aquí el verdadero precio del orgullo y la arrogancia. Generaciones destruyendo nuestras vidas bajo las frases de honor, deudas, reputación. Pasó otro día agotador. Apenas encontraba fuerzas para las tareas cotidianas. Dentro de mí sentía que caminaba por el filo de un cuchillo, un paso en falso, me quemaría yo misma y heriría a Sonu. Pero ya no podía vivir en la ignorancia ni bajo reglas ajenas. Al caer la tarde sonó el teléfono. Era Sonu, su voz tensa. Gideon, necesito verte. Ahora mismo. ¿Qué ocurrió? Jonah. Lo descubrió. Sobre nosotros. El corazón se me fue al suelo. Sabía que tarde o temprano debía pasar, pero no tan pronto. ¿Dónde estás? Pregunté. Voy en el coche hacia el malecón. Veámonos en el muelle viejo, suele estar tranquilo por las noches. Acepté, tomé el bolso y salí corriendo de la casa, intentando no pensar en las consecuencias que nos esperaban. Cuando llegué al muelle, el crepúsculo ya cubría la costa. El viento rugía, levantando las olas. Vi la silueta de Sonu, de pie junto a la barandilla, mirando al horizonte. Me acerqué, y él se volvió. En su rostro se reflejaba todo el peso de los últimos sucesos. Parecía haber envejecido varios años en pocas semanas. ¿Cómo? ¿Lo supo? Pregunté en voz baja, quedándome a su lado sin atreverme a tocarlo. Él se pasó la mano por el cabello, como suele pasar en los pueblos pequeños, rumores, sospechas. Quizá el servicio en mi casa oyó conversaciones raras, o tal vez mi madre insinuó algo para forzarme a elegir. Al final, Jonah sospechó que me veía contigo. ¿Y por cómo había cambiado últimamente? Lo entendió todo. ¿Qué dijo? Me daba miedo preguntar, pero debía saberlo. Sonu cerró los ojos, lloró, gritó. Luego de pronto se quedó en silencio. Dijo que no pensaba tolerar una traición, que debía elegir, o mi familia, o tú. Yo. No pude responder. Las palabras no pude responder me atravesaron el corazón, aunque comprendía lo complicado que era. ¿Y ahora qué? Pregunté suavemente, aferrándome a la baranda del muelle. No quiero perder a mis hijos, Gideon. Los amo más que a nada. Son demasiado pequeños para entender. Y vaciló, luego me miró a los ojos. Te amo, pero no puedo destruir de un golpe la vida de mi familia. No hay salida fácil en este callejón sin salida. Sentí las lágrimas subir a mi garganta, pero mantuve la voz lo más firme posible. Entonces solo nos queda una opción, ¿separarnos otra vez? No lo sé, respondió con dolor. ¿Mi padre vino a verte? Sí, asentí, apartando la mirada hacia el mar oscuro. Me dijo que me fuera, que no destruyera a tu familia. Me amenazó con un escándalo. Sonu murmuró una maldición, cumplió su misión, asustarte. Lo siento. No importa, ya estoy acostumbrada a que nos amenacen, sonreí con amargura.
Antes nos separaban por sus secretos, ahora lo hacen por tu familia. Él suspiró pesadamente. Los dos comprendíamos que estábamos ante una elección sin buen final. Si nos quedábamos juntos, heriríamos a demasiados, a su esposa, a sus hijos, nos pondríamos en guerra con sus padres. Si nos separábamos, todo volvería a lo de antes, pero cada uno perdería su verdadero amor. Vámonos, se me escapó de repente. Vámonos ahora mismo, los dos, sin mirar atrás. Él sonrió con tristeza. Suena tentador, pero ¿y los niños? Se quedarían sin padre. No estoy dispuesto a abandonarlos. Me mordí el labio, porque entendía que sería demasiado egoísta pedírselo. Entonces él tomó mi mano con fuerza. Perdóname. Si nos hubiéramos encontrado antes de casarme y tener hijos, todo habría sido distinto. Pero ahora tengo responsabilidades. Y me odio por haberte hecho daño otra vez. No encontré qué responder. Nos quedamos simplemente abrazados, dejando que el viento marino nos envolviera. Dolor, arrepentimiento, amor, miedo, todo mezclado en un cóctel de emociones que daban ganas de llorar y gritar a la vez. A la mañana siguiente me despertó la llamada del agente inmobiliario. El comprador estaba listo para firmar el contrato preliminar. Confirmé la cita casi en automático, como en un sueño. Sentía que mi destino iba por una vía marcada, y yo solo esperaba a que el tren me llevara a la estación final. Preparé los papeles y subí a mi antigua habitación, donde guardaba las cosas de mis padres. En el fondo del armario, entre cajas raídas, encontré el álbum familiar. Al pasar las páginas amarillentas, vi a mi madre, hermosa, sonriente, a mi padre, joven aún, lleno de fuerza. El corazón se me encogió de amargura. ¿Por qué no me contaron nada? ¿Por qué me hicieron prisionera de sus mentiras? Pero ya no había nadie que respondiera a ese reproche mudo. Los secretos eternos se habían ido con ellos a la tumba. Miraba las fotos, en algunas mi madre me sostenía en brazos, y mi padre sonreía, como orgulloso del futuro. Quizá quisieron una vida mejor para mí, y salió como siempre, orgullo ajeno, agravios ajenos. Al final, el drama del pasado golpeaba mi presente como un eco. Al mediodía llegué a la oficina del agente. El comprador, el mismo Pak Choi, representante de una compañía de inversiones, ya me esperaba. Se le veía satisfecho, firmamos el preacuerdo y me entregó un adelanto. Me temblaban las manos al poner la firma, consciente de que era un paso hacia la despedida definitiva. Felicidades por la operación, señorita Lee, dijo él, guardando los documentos. El resto de los trámites se resolverán en un par de semanas. Asentí, incapaz de sonreír. Quizá justo en ese instante acepté mi decisión final, me iría. Tal vez así sería lo correcto. Dejaría que Sonu viviera la vida que construyó. No quería ser la causa del sufrimiento de unos niños inocentes. Que quedaran solo los recuerdos de cómo nos amamos. Esa misma noche vino Sonu. Se le veía abatido, pero en sus ojos noté determinación. Estábamos en la sala, frente a frente, sin atrevernos a sentarnos. Oí que firmaste el contrato de venta de la casa, dijo en voz baja. Sí, confirmé, bajando la mirada. En unas semanas todo estará listo y regresaré a Seúl. Un silencio tenso llenó la habitación. Ambos entendíamos a dónde nos llevaba eso. Vi temblar sus manos y sentí que algo se desgarraba dentro de mí. Entonces, ¿decidiste salir de mi vida para siempre? Preguntó casi en un susurro. Si me quedo, solo prolongaremos la agonía, respondí, conteniendo a duras penas las lágrimas. No dejarás a tus hijos, y yo no soportaré esta vida doble. No quiero compartirte con la culpa y el miedo. Él dio un paso hacia mí y puso sus manos sobre mis hombros. Sentí las lágrimas correrme por las mejillas. Perdóname. Susurró.
Perdona todo lo que no logramos, todo lo que no pudimos vencer. No te culpo, Sonu, dije en un hilo de voz. Nuestras familias sembraron contradicciones demasiado profundas. Y aún así, soy feliz de haberte reencontrado, aunque fuera por poco tiempo. Apoyó su frente contra la mía y permanecimos así unos instantes, escuchando el compás de nuestros corazones. Cerré los ojos, intentando grabar esa cercanía, pues quizás sería la última. Luego sus labios rozaron los míos, no con pasión, sino con ternura, en un beso de despedida. Sabía a amargura de amor imposible. Lo abracé por el cuello, aspirando su aroma, mientras las lágrimas corrían sin freno. Nos besamos como antaño, recordando lo que fuimos y sabiendo que debíamos soltarnos. Al fin nos apartamos, y él, procurando mantener la voz firme, dijo, si alguna vez necesitas algo, dinero, ayuda, apoyo, dímelo. Siempre estaré contigo, en lo que me sea posible. Apenas asentí débilmente. No tenía sentido decir nada más. Él me acarició el cabello, como si se despidiera, y, girándose lentamente, salió. Cuando la puerta se cerró tras de él, me dejé caer en silencio al suelo y lloré durante mucho tiempo, abrazando con las manos mi corazón destrozado. Pasaron 3 semanas. El trámite de la venta seguía su curso, firmaba papeles, embalaba cosas, vendía algunos muebles. La casa se llenaba del eco del vacío. A veces, de noche, pensaba que pronto me marcharía y, tal vez, nunca volvería a este pequeño pueblo. Sonu no aparecía. Yo tampoco lo llamaba, sabía que así sería mejor. Que se quedara con su familia y criara a sus hijos. Yo, al volver a Seúl, podría seguir con mi carrera como pintora. Y en el alma. Quizás quedara para siempre una cicatriz, pero así es la vida. El día en que llegó la hora de entregar oficialmente las llaves, recorrí por última vez las habitaciones. Entré en mi antiguo taller, donde seguía el caballete. En él estaba aquel cuadro de la muchacha con tutú de bailarina, de pie al borde del precipicio, con alas fantasmales a su espalda. La miraba y pensaba, tal vez esa sea yo, la que todavía cree en la posibilidad de volar, aun estando al borde del abismo. Con cuidado quité el lienzo del bastidor, lo envolví en tela y me lo llevé. Decidí que esa obra iría conmigo a mi futuro taller, como un recordatorio de que, incluso en la desesperación, una persona puede conservar la esperanza y la fuerza del espíritu. Al cerrar la puerta de entrada tras de mí, me giré y sentí un peso en el corazón. Cuántos recuerdos guardaban esas paredes, las travesuras de la infancia, los consejos de mamá, la inflexible severidad de papá. Y el encuentro con Sonu. Mi niñez y mi amor más sincero habían quedado allí, en la costa. Pero a mí me tocaba marcharme sola. Cuando subí al coche y dejé atrás el pueblo, al pasar junto a la ensenada familiar, de pronto sentí el deseo de detenerme. Bajé a la orilla y, al contemplar las olas, cerré los ojos. Adiós, Sanchoe. Adiós, mi casa, mi pasado, mi primer amor. No sé si algún día volveré, pero me llevo conmigo tu olor a viento salado y el calor de la arena bajo mis pies. Al poco tiempo me instalé en Seúl. Al principio me resultó dolorosamente difícil, todo me recordaba a Sonu, y los sentimientos desgarradores no me dejaban en paz. Pero con el tiempo comencé a recuperarme poco a poco, a participar en exposiciones, a pintar nuevas obras. El cuadro Danza al borde, así lo llamé, despertó gran interés en una de mis muestras personales. Incluso quisieron comprarlo por una buena suma. Pero me negué, ese lienzo se había convertido en un símbolo demasiado íntimo para mí. A veces, de noche, sueño con el mar, y veo a lo lejos a una figura caminando por la orilla. Me parece que es Sonu, tal como era en la juventud, cuando soñábamos juntos con el futuro, sin pensar en la aprobación de los padres, en los pecados pasados o en la herencia. Me despierto con lágrimas en las mejillas.
Pero junto a las lágrimas también llega una silenciosa gratitud por haber conocido lo que es el amor sincero. Y quizá en eso consista nuestro destino, no todos los sueños se cumplen, pero algunos sentimientos viven en el corazón para siempre. Aunque queden incumplidos, gracias a ellos nos convertimos en quienes somos. Y yo, ahora lo sé, puedo alzarme desde el mismo borde del precipicio, desplegar unas alas fantasmales y continuar mi vuelo, aunque duela, aunque el cielo esté cubierto de nubes tormentosas, porque en algún lugar, más allá del horizonte, siempre existe la esperanza de un nuevo amanecer.